de los trastornadores, aquel que cambiaron culturas en la tierra, aquellos que establecieron tu reino, Señor, y vinieron a quebrar los yugos que el sistema de este tiempo está poniendo sobre niños, jóvenes y adultos, Señor. Permite que sea un portador de tu palabra, un portador de buena semilla. Lo que me enseñes hoy, Señor, que traiga sanidad a mi alma, a mi espíritu, desde lo profundo de mis huesos, Señor. Y una vez que yo haya recibido de tu buen favor, lo que de gracia he recibido, lo lleve a todo lugar donde tú me envíes. Me dispongo, Señor. Yo soy vaso en tus manos. Úsame en el nombre de Jesús, Señor. Úsame. Pon palabras en mi boca de vida, Señor. Palabras de vida que arranquen decretos de muerte, decretos de maldiciones sobre aquellos que has escogido para salvación. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tú me trajiste a esta casa con un propósito. Gracias. Que se cumpla ese propósito. Quita todo estorbo y permite que avance hacia adelante con pasos apresurados. Y toda la iglesia dice: amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa. Se quedaron allá arriba. Me sentí que me quedé sola, No se siente feo. Dije, me quedé. Sí, me asustaron. Ay, no. Ajá. Solo sombras veía. Bien, estamos entrando el mes de octubre. No finalicé el tema del ayuno. Después de este me faltan varios, pero solo voy a tocar este y uno más y me quedo hasta allí. Amén. Creo que la base les ha quedado a ustedes y ya ustedes pueden entrar, indagar, estudiar, expander. Y el miércoles que termine, que sería el próximo, les doy el tema de la siguiente serie. Amén. El ayuno es para liberar de culpa. Este mensaje, hermanos, lo escribí hace algún tiempo porque entendí a la luz de la palabra y también platicando con algunas personas, entendí que culpa es un gran enemigo del cristiano. Te inmoviliza, te paraliza, te hace infructífero, no te permite avanzar, no te permite cumplir tu destino. El llamamiento que Dios te ha hecho totalmente queda truncado, porque culpa se convierte en un gran obstáculo. Provoca vergüenza, provoca baja autoestima. Lo vamos a ver ahorita, pero lo puedo mencionar, me puedo adelantar a eso. Provoca baja autoestima, provoca vergüenza, indignidad, no soy digno, ¿verdad? Inseguridad, todo lo que haces, lo haces con inseguridad. ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? ¿Será que Dios se agrada? ¿Será que debería de estar haciendo esto porque no soy digno? Entonces, culpa, hermanos, es un gran adversario porque invalida el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesucristo dio su vida por nosotros para que una vez que usted se arrepienta, y cuando digo usted me incluyo yo, una vez que nosotros nos arrepentimos, confesamos y aceptamos el perdón de Cristo Jesús, somos libres. Pero culpa muchas veces regresa a querer aprisionarte, a meterte en una trinchera. ¿Usted sabe qué es una trinchera? Cuando los soldados antes se iban a la guerra, cavaban hoyos y se metían en las trincheras para que si caían las bombas no les hicieran daño, se escondían. Entonces, culpa a veces es una trinchera, que estás en el campo de batalla, pero no estás avanzando. Y eso desgasta la fuerza del cristiano, desgasta la energía, la fe. Porque si tengo fe en Dios, ¿por qué no avanzo? Si tengo fe en Dios, ¿por qué no crezco? Si tengo fe en Dios, ¿qué me está pasando? Entonces, vamos a estar mirando cómo el ayuno es una arma de luz en contra de este enemigo. La base bíblica que vamos a estar usando el día de hoy es Romanos 14:22. Dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Una vez más, ¿tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces vamos a ver el principio de lo que acabamos de leer. No es tanto, cuando hablamos de la culpa, y me adelanté un poco, dice, tienes tu fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si se está uno condenando a uno mismo, es porque hay un sentimiento de culpa. Culpa es condenarme a mí mismo y torturarme con esa condenación. Entonces, cuando hablamos de culpa, el principio se refiere a que no es el acto en sí mismo lo que condena a la persona, sino esos actos que hacemos que van en contra de nuestra propia conciencia. Le explico. Se lo voy a poner en un término fácil. No sé si usted sabe que hay personas que quieren bajar de peso y dicen, el lunes empiezo, ¿verdad? Y hacen un plan y un sistema y hacen un espacio y guardan su propia comida. Y empiezan el día lunes y todo el día marchó bien, pero llegaron las 10 de la noche donde se antojó el café con la leche y se esconden. Entonces, se lo digo porque yo lo he hecho. Y se esconde uno y cuando todos están dormidos saca uno el cafecito, el panecito, te lo empiezas a comer bien a gusto. Y después de que lo disfrutó, cuando va de camino de regreso a su cuarto, dice, híjole, no debía haber hecho eso. Y ahora la culpa, ya arruiné el plan de todos los días. Ya me acordé de algo, me acordé de un meme. Se lo voy a contar para que sepa. ¿Quiénes somos? Somos gordos. ¿Qué queremos? Bajar de peso. ¿Cuándo lo queremos? El lunes. Y luego, ¿qué día lo queremos? El lunes. Y dice de lejos, hoy es lunes, el otro lunes. Entonces, no me voy a contar chistes porque luego me cae culpa. Me cae culpa. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo de a veces hacer un plan y uno mismo sabotear el plan? Cuando tú mismo saboteas un plan que hiciste para tu propio beneficio, te sientes culpable, ¿verdad? Eso es en lo sencillo, hermanos. Eso es solo en un acto de querer beneficiar tu físico. Entonces, en el principio de lo que es culpa, no es el acto en sí lo que te condena, sino es que antes de que cometas ese acto, tu propia conciencia te lo advierte. Usemos el mismo ejemplo. Ay, se me antoja un café con leche, pero tienes un plan. Sí, pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber que me tomé un café con leche? Nadie, pero tú sí. Ahora, ¿qué sucede con ese proceso? Que me estoy mintiendo a mí misma. Y la mentira es pecado. Entonces, ya no es solo el acto, es todo lo que envuelve. Por eso, una de las cosas que quiero que usted aprenda es que los demonios vienen por familias. Usted abre la puerta a uno, pero viene acompañado de varios. En este caso, sabotaje. Me autosaboteé mi plan. Me estoy mintiendo a mí misma, nadie me vio, pero es que mi contrato no era con nadie, era conmigo misma. Y después me miento a mí misma, ¿me entiende? Y después la culpa, porque yo misma me engañé. Valga la redundancia. Entonces no es el acto lo que condena, sino que cuando ya estás enterado, conocido de algo, tu conciencia se convierte en esa voz que te alerta antes de que cometas una fracción, antes de que violes un principio, antes de que quebres una ley, antes de que surpases los límites. La conciencia habla. Entonces, la verdadera felicidad, de acuerdo al pasaje de Romanos 14:22, se encuentra en vivir en paz con Dios, con tu propia conciencia. O sea, tu conciencia está libre de acusación. Y creo que hay un pasaje bíblico que habla de eso. Tu conciencia está libre de acusaciones, sin forzarte a hacer cosas que internamente se perciben como incorrectas. Hermanos, la verdadera libertad es cuando tu mente ya no pelea por no hacer el mal, sino que automáticamente ya no lo haces. Esa es, la bendición de haber nacido de nuevo.
Los nacidos de nuevo ya no pelean con el pecado de la misma forma que uno que no ha nacido de nuevo. ¿Deja de tener luchas? No. Pero la guerra está desde el punto de victoria y no desde la trinchera. ¿Entiende la diferencia? Entonces, avancemos. ¿Qué es culpa? Culpa es el sentimiento o la conciencia de haber hecho algo malo, de haber hecho algo incorrecto o contrario a la propia conciencia, a una norma moral o a la voluntad de Dios. Entonces, hay dos niveles de culpa. Está la culpa en lo moral y lo espiritual, y está la culpa en lo emocional o la psicología. Veamos el número 1, la culpa moral o espiritual. Cuando alguien sabe que ha desobedecido a Dios o a sus mandamientos, se reconoce responsable de esa falta. Eres consciente instantáneamente de que cometiste algo incorrecto. Cuando vemos la parte 2, la culpa emocional o psicológica, es esa sensación interna de remordimiento o carga por haber actuado contra lo que uno creó correcto, o esa conciencia moral dentro de mí. Entonces, en lo moral y en lo espiritual es ese reaccionar y decir, cometí el mismo error otra vez. En lo emocional o en la psicología es el sentimiento. Son dos cosas. Una cosa es darte cuenta instantáneamente que volviste a cometer el error, y la otra parte es el sentimiento que provoca el darme por enterado. Entonces miren lo que dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En este tiempo estaba escribiendo Pablo a los gentiles, porque los gentiles se comparaban con los judíos y decían, bueno, ellos tal vez se portan bien porque ellos tienen una ley y esa ley los hace santos. Nosotros no tenemos ley, somos paganos, servimos a dioses paganos, recién estamos llegando al evangelio. Entonces Pablo les explica, aunque ustedes no hayan tenido ley, había una conciencia que te dice la diferencia entre bien y el mal. Usted le puede preguntar a un ateo, disculpa, ¿tú eres ateo? Sí. ¿Tú qué crees de robar? ¿Qué le diría a un ateo? Que está bien. Muchachos, que está bien. Y todos entramos a robarle, ¿verdad que no? ¿Qué te diría un ateo? Aunque no tiene temor de la ley de Dios, te va a decir que robar es incorrecto. Te va a decir que matar es incorrecto. Te va a decir, el ateo tiene pareja, ¿verdad que sí? Tiene su pareja de vida, y no es esposo o esposa. Entonces, si le preguntas al ateo, ¿es incorrecto que la pareja te sea infiel? Es incorrecto. Entonces, aunque no le tiene temor a Dios, ni lee la Biblia, ni honra los 10 mandamientos, hay una conciencia que le dice, eso es incorrecto. Entonces, esto lleva dos procesos. Cuando cometiste el error, reconocer que fue un error, ya sea, usted no sé si le ha pasado que lo está haciendo y en cuanto, va de camino a hacerlo y su conciencia ya le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y luego usted le dice, cállate, conciencia. Y si usted se espanta la conciencia y lo hace, y en cuanto lo hace, dice, ¿qué hice? Yo creo que así le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Iba Eva camino al árbol del bien y del mal, y la ley que Dios había puesto dentro de ella le decía, no vayas, Eva, no vayas. Y Eva silenció la voz, agarró del fruto, lo comió, y cuando lo comió dijo, ¿qué he hecho? Le tengo que dar a Adán antes de que me muera yo sola. Entonces, después ¿cuándo vino el sentimiento de culpa? Cuando oyeron a Dios caminar en el Edén. Empezó a caminar Dios en el Edén y dijeron, la culpa los hizo esconderse. Entonces, la culpa te hace esconderte de la gente y de Dios. Entonces, como decía hermana Blanca, es porque te da vergüenza, te da pena, te causa bochorno. Bien, entonces la culpa se le permite, si a la culpa se le permite gobernar, va a terminar controlando tu vida.
Entonces la culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto o la omisión de ese acto realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictamos que hemos cometido un error y que por ese error ahora necesitamos un castigo. Nos autocastigamos, ¿verdad? Entonces en ese autocastigo, hermano, no se encuentra justicia, porque no hay restauración. El autocastigo no restaura, solo opaca a la persona, le roba la felicidad, le roba la paz, le roba la alegría, le roba su estabilidad emocional, le roba la habilidad de soñar, le roba la habilidad de rodearse de gente maravillosa. Amén. Entonces la culpa es ese mecanismo que se activa cuando no hiciste algo que tenías que hacer o cuando hiciste algo indebido, y te da un juicio instantáneo y dictamina un castigo. Esa es la culpa. Entonces eso a Dios, hermanos, a Dios le corresponde juzgar nuestras obras. Por eso dice que si alguno ha pecado, venga al Padre, que abogado tenemos, y ese abogado es Cristo Jesús. Amén. Entonces veamos la culpa desde su sentido. Vamos a ver emociones y sentimientos. Emoción. La emoción es inmediata y es fisiológica. Es una reacción automática del cuerpo y de la mente ante ese estímulo de lo que se hizo. Dura segundos o minutos. Ejemplo, siento miedo cuando ves un perro ladrando fuerte. Pero usted ve el perro y dice, ay, me asustó el perro. Pero se va. Se te va esa emoción, ¿verdad? Otro ejemplo, alegría. Cuando te dan una buena noticia, te compré un nuevo teléfono, ¡ay, qué alegría! Lo abres, lo programas, se te fue la alegría, se vuelve algo cotidiano, ¿verdad que sí? Entonces las emociones son inmediatas y pasajeras. Por eso el sentimiento de culpa como emoción no tiene nada de malo. ¿Por qué? Cuando viene la culpa, inmediatamente, Padre, reconozco que he hecho mal, me arrepiento, Señor, líbrame de las consecuencias de esto que he hecho, en el nombre de Jesús, amén. Se fue. El problema es cuando la emoción se vuelve un sentimiento. Entonces, sentimiento es más duradero y elaborado. Note la palabra elaborado, o sea que lleva un proceso. Se forma cuando interpretamos la emoción y la guardamos en ¿dónde está su campo de batalla? Cuando usted guarda la emoción en la mente, se vuelve un sentimiento. Este sentimiento dura horas, días, porque se alimenta de tus pensamientos y del recuerdo. Eso es peligroso, hermanos. Ya le voy a explicar por qué. Veamos primero el ejemplo. De la emoción de miedo puede surgir el sentimiento de inseguridad. De la emoción de alegría puede surgir un sentimiento de gratitud. Está más relacionado con la reflexión, la memoria y la forma en que entendemos lo que pasó. Ok. Ejemplo, si me dio miedo algo y lo guardo en mi mente y lo revivo y lo revivo y lo revivo, se vuelve un sentimiento. Un sentimiento que no se rinde a Dios de forma más inmediata se convierte en espíritu, y el espíritu se convierte en verdugo. Amén. Entonces por eso es que culpa se convierte en un verdugo. Por ejemplo, yo tuve que salir mi esposo se vino primero a Yuba City y yo me quedé en San Francisco un tiempo. Cuando yo ya me reloqué con ellos, aunque yo viajaba todos los fines de semana, ahora que estoy, no le voy a decir cuántos años tengo. No, sí, ahora que estoy en mis 40s, empezaba a reflexionar. Ve cómo es una parte reflexiva de la mente. Empecé a reflexionar el tiempo que no estuve con ellas y me quiso venir culpa. Y me quiso venir ese verdugo de no estuviste con ellas en ese tiempo y les faltó esto y les faltó el otro. Y yo pensaba, pero no, yo proveí para todo. Sí, pero les faltó aquí. Y culpa se quiso arraigar y me quiso, si lo hubiera dejado, me hubiera metido en una cárcel de depresión.
y no hubiera podido salir de ahí solo por la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué la gente cae en depresión? Porque dejó que culpa tomara control a través de meditar en lo mismo, pensar en lo mismo, revivir lo mismo, repasar lo mismo, justificarlo, pero no perdonarte a ti mismo. Por eso dice la palabra, por eso puse hay muchos versículos que pude haber usado para abrir este tema, pero quise usar Romanos 14:22 porque dice, ¿tienes tu fe? ¿Para qué es la fe, hermanos? Para el perdón de pecados y la salvación y la redención y la restitución y la reivindicación, ¿verdad? Entonces, tenla para contigo mismo delante de Dios. Perdónate y permite que el perdón de Dios te restaure. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, ese tiene dos partes, porque en el libre albedrío que usted tiene, hermanos, usted puede escoger obedecer a Dios o no, ¿verdad? Usted puede escoger amar a Dios o no. Usted escoge hasta qué nivel ama a Dios o no lo ama. Entonces, dice, en lo que tú hagas, asegúrate, si lo quisiera poner de otra forma, asegúrate que lo que escojas hacer no te va a condenar. Escoge bien. Amén. Entonces, el sentimiento es duradero. Por ejemplo, emoción, alguien grita, sientes enojo. Ay, no me gusta que me griten. Pero si usted mantiene el enojo en el corazón, después de pensarlo, ese enojo se transforma en resentimiento. Y si lo guardas o en compresión, si lo procesas con madurez, se va. Pero si no, se vuelve ira. Y después, fíjense, el enojo se convierte en resentimiento y el resentimiento se convierte en ira. ¿Por qué? A mí nadie nunca me va a volver a gritar. Nunca me van a volver a maltratar. Y la ira responde, hermanos. La ira es pasiva o agresiva. Yo he experimentado ira, es muy agresiva. Te bloquea, te hace perder el control y te hace hacer cosas incorrectas. Y entonces la culpa se hace mayor. Amén. Entonces, la culpa proviene de la condenación, provoca baja autoestima, vergüenza, indignidad, sentimientos de inferioridad, inseguridad, y nunca es suficiente, nunca se siente suficiente. Y hay gente que lo expresa, es que nunca hago nada bueno, nunca voy a hacer nada bueno, no sirvo para nada. No, no es así. Amén. A veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero las emociones tienen voz. ¿O no le ha hablado a usted enojo? ¿A poco te vas a dejar? Y usted, no, vámonos, tú y yo vamos a ir a... O no, resentimiento, no le hable, no le, hasta que no ves, hasta que no ves, hasta que no ves. Resentimiento habla, hermanos. Fíjese que hay gente que piensa que Dios ya no habla y que el Espíritu de Dios ya no habla. Pero cuando les hablan los chamucos, a todos escuchamos, ¿verdad? A todos les ponemos atención. A veces discernimos más la voz de nuestro enemigo que la voz del amado. Tenemos que cambiar eso, hermanos. Tenemos que ser más sensibles a la voz del amado. Amén. Entonces, diferencia entre emoción y sentimiento. Ejemplos de culpa. Emoción inmediata, corta y fisiológica. Robas algo pequeño en una tienda, tu corazón late rápido. ¿Usted ha robado alguna vez? Le late rápido el corazón y le sudan las manos y dice, y lo planea en la cabeza, así pasa ligerito, agárralo, sal corriendo. No voltees, no voltees, no voltees. Yo también he robado, hermanos. Me pusieron aquí porque ya me gradué. No voltees, no voltees, no te des color, no te des color. Disimula, disimula. Mire, uno piensa que disimula, pero todo se le nota a uno. Y la cajera, porque camina raro. Porque la prisa daba uno, cambia uno el caminar de pingüinito. Entonces, cuando vas a hacer algo indebido, el corazón late rápido y sudan las manos y sientes miedo y esa vergüenza. Y si me cachan y todavía no te cacharon, pero ya empiezas a sentir vergüenza y experimentas todo eso, son reacciones a la emoción. Y ya cuando, ¿qué le dicen a uno en México cuando tiene una emoción fuerte? Mastica virote, para que no te haga daño la emoción. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, sentimiento, ese dura. Es interpretado, hermanos, usted tiene que interpretar sus sentimientos. ¿Qué quiere decir este sentimiento?
platicaba yo con mi mamá de algo que estábamos conversando, reflexionando juntas, y yo le decía, platicábamos y llegamos a un acuerdo de decir, hay sentimientos que tenemos que reflexionarlos, te tienes que apartar y te tienes que hablar a ti mismo y hablar con Dios y dejarlo, hermanos. Cuando Gucci, nuestro perrito, se enfermó, Gucci era la perrita favorita de mi esposo, de repente se enfermó del estómago. ¿Y sabe qué hizo? Se aisló y dejó de comer por casi 4 días. Y le dábamos huevito y arroz y cositas, agua, no quería nada. Se aventó sus 4 días así, y ya una vez que terminó, yo creo se sanó, yo no sé qué pasaría en ella. Se salió de su escondite porque se metía debajo de una casa que tenemos ahí de guardar cosas, un shed. Se metía debajo del shed y ¿qué la podíamos sacar? Solo salía la noche para dormir adentro y se volvía a meter en el día. Le cuento esto porque nosotros deberíamos de desintoxicarnos de la misma forma, ayunar y apartarnos, pero no para siempre, un día o 2, y empezar a reflexionar. Alma, ¿qué es lo que estás sintiendo? Sé honesto contigo mismo. ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo coraje, estoy sintiendo deseos de venganza. ¿Qué sientes? Y a una vez que lo reconoces, decir, Señor, te lo entrego. A mí me pasó una vez que me humillaron en público alrededor de mucha gente. A mí nunca me habían humillado así. Y a los 2 días después teníamos que ir a un concierto a Sacramento. Entonces estábamos en medio de la adoración y yo estaba adorando a Dios y estaba en la presencia de Dios, y de repente yo sentí que el Espíritu de Dios me habló y me dijo, reconoce lo que sientes. Entonces me hinqué y le dije, Señor, reconozco que siento vergüenza por la humillación, pero también siento enojo, pero yo no quiero sentir ni la vergüenza ni el enojo, así que en este rato te lo entrego. Es la primera vez que yo entregué una emoción y la entregué. Me levanté y me vine a la casa. Jamás volví a ver a la persona que me vio con enojo ni nada así. Es bien importante soltarlo a los pies de Dios. Amén. Porque si hubiera dejado que la humillación se me hiciera un sentimiento, hermano, donde la vea, a la oportunidad que tenga me las va a pagar, ¿verdad? No, hay que deshacer la emoción para que el sentimiento no manche el corazón, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga, y esas son manchas y son arrugas. Amén. Pensemos entonces, reflexionemos en el sentimiento. Al día siguiente recuerdas lo que hiciste y piensas, fui deshonesto, hice mal. Eso se convierte en un sentimiento de culpa. Se puede quedar allí días, semanas o años. Entonces esta emoción inicial ya pasó, pero ahora el sentimiento permanece y te hace tu mente recordarlo muy seguido y se convierte en un verdugo. Entonces la culpa es el sentimiento torturador por algo que se debió haber hecho y no se hizo, por algo que se hizo y ahora en una madurez se entiende que no debió haberse hecho. Entonces las personas que sienten culpa se sienten indignos y se castigan a sí mismos, se siente vergüenza, una pena que a menudo se vuelve en un autorrechazo. Este es el peligro de la culpa. Te dejas de gustar a ti mismo. Ayer estamos mirando con mi mamá a alguien que la llevaron a un manicomio y le pregunto, ¿tú por qué estás aquí? Dice, porque no me gusto a mí misma. He desarrollado autorrechazo contra mí misma y estoy aquí para que me enseñen a amarme a mí misma. ¿Qué sucedió con eso? Culpa. Amén. Entonces la culpa es ese demonio terrible que hay que echar fuera. Ok. Dice la palabra de Dios que este espíritu se manifiesta en 3 formas. El acusador, el espíritu de condenación y un espíritu religioso. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, y eso usted lo encuentra en Apocalipsis 2:10. Él busca cargar al creyente con culpa y condenación. Fíjese que estaba oyendo con un hombre que ama a Dios y servía a Dios con su esposa, y sus hijos no querían hacer nada. Entonces el hijo hacía lo que él quería, y el papá en su enojo decía cosas como, nunca va a hacer caso a él, nunca va a servir a Dios, este no nació para hacer nada bueno. Entonces dice que él estaba adorando y el Señor le permitió verlo. Dios le permitió al hombre
que mirara la escena de cómo Satanás agarraba tanto el sentimiento de culpa como sus palabras. Le explico. Porque cuando ya estaba él a solas, él se empezaba a culpar. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice bien? ¿Por qué mi hijo no busca a Dios? ¿Por qué mi hijo no alaba a Dios? ¿Por qué mi hijo? Ha de haber sido mi culpa. Entonces después decía, es que este nunca va a ser, es un inútil, ¿verdad? Entonces los espías, porque le cuento que usted tiene espías, los que colectan sus palabras, colectaron las palabras y las llevaron delante del trono de Dios y le dijeron, mira, déjanos hacerle daño al chico, porque aún su papá con sus palabras lo ha maldecido. ¿Y por qué venía eso? Por la culpa. Amén. Entonces el acusador va a agarrar tus palabras, hermanas, y tus hermanos, y tus emociones no sanadas para usarlas contra ti. Entonces el espíritu de condenación se usa en el término de misterios de sanidad y liberación para describir la influencia que hace en una persona. Entonces el espíritu de culpa, hermanos, empieza a tener una influencia en nosotros. Pero Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Hebreos 9:14 dice, la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. Amén. Entonces, veamos esto en el ejemplo de David. David cuando pecó con Betsabé, ¿sí sabe quién es David y Betsabé, verdad? Betsabé era la mujer que se estaba bañando, David la deseó, la mandó traer, tuvo un hijo con ella. Entonces cuando David cometió ese pecado, sintió esta emoción inmediata, miedo y ansiedad al ser descubierto. ¿Qué lo hizo hacer el miedo y la ansiedad? ¿Se acuerda qué hizo? Cuando llegó el esposo de ella dijo, ay, este vino muy temprano, que no se duerma aquí, mándenlo a su casa, que pase la noche con Betsabé para que piense que el niño que van a nacer es de ella. Y el hombre le dice, ¿cómo me voy a ir a dormir a mi casa cuando mis hermanos están peleando la guerra? No, aquí me voy a dormir. Y se duerme a la entrada del palacio. Ay, miedo y ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sé, póngalo al frente de batalla. Y ahí lo mataron. David se convirtió en un asesino. ¿Por qué? Por el miedo y la ansiedad que la culpa le provocaron. Entonces, si no sanamos el miedo, la culpa, lo que te hace sentir, hermanos, te va a hacer cosas peores y más terribles. Mejor hay que soltarlo, amén. Entonces, ese sentimiento de culpa lo acompañó hasta que lo confesó. Y eso lo vemos en el Salmo 51. Él confiesa su pecado. Él le dice, Señor, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Y he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Y Señor, no soy digno de ti, pero hoy te pido que me perdones. Y Dios lo perdonó. Entonces esto nos lleva a esas tres facetas para echar fuera culpa. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas que ofendimos y perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Y si no se logra ir ese dedo acusador, si no se logra ir ese dedo de remordimiento, de acoso espiritual, el ayuno, hermanos. Entremos en ayuno y seamos libres. Amén. Salmos 32:5 dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad, y no encubrí, o sea, no lo tapé. No encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesar nuestras transgresiones los unos con los otros para que no haya condenación. Cuando yo ya confieso mi pecado, el enemigo no tiene de dónde agarrarse. No tiene de dónde. Por eso yo le hablo de mi proceso, ¿verdad? No sé que yo me pinte aquí como santa e inmaculada y un día usted se entere de mi pasado y diga, la pastora, no, así bien de novelada, no, yo le cuento mi proceso. Yo he sido procesada, amén. He tenido que entrar en el proceso de perdonarme a mí misma también y he tenido que entrar en el proceso de declarar mi pecado. Mire, cuando yo salí de San Francisco, yo hice una lista de personas a las que le tenía que pedir perdón, entre ellas mi suegra. ¿Fue mi suegra? Yo llegué a la casa de mi suegra y le dije, mire, suegra, vamos a hablar
face to face. Y hablamos cara a cara. Ella fue abierta conmigo, yo fui abierta con ella, nos pedimos perdón. Yo hice una lista, hermanos, era larga, era como la de Santa Claus. Unas personas me aceptaron la disculpa, otras no. Yo hice mi parte. Fui, pedí perdón y también perdoné. No se puede avanzar de otra forma, hermanos. No se avanza. Está de otra forma usted en una trinchera y todo va a ser un detonador. ¡Chin! Ay, solo venía a decir buenos días. Como una vez que mi niña me dice, mamá, sí, mamá, sí, mamá, ¿qué? Nomás te venía a decir que ya me voy a ir a dormir. Ay, me sentí tan mal. Ay, sí, mija, que Dios te bendiga, ven, voy a orar por ti. No, ya no quiero. Tenemos que tener cuidado porque con esos detonadores, hermanos, hacemos daño. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude. Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Yo me tengo que convertir a Dios. Convertíos a mí con un cachito de tu corazón, con 25%, 50%. Tiene que ser todo, hermanos. Y ahora, ¿cómo viene el convertir? Con ayuno, con lloro y lamento. Señor, arranca esto, por favor, te lo suplico. Quita esto de mí, Señor, vengo a ti, rasgo mi corazón. Por eso dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, por eso quítese la mente, ay, es que Dios me está castigando por lo que hice. Dios no castiga. Vivimos las consecuencias de lo que escogimos, pero Dios no castiga. Que yo le diga, comí hamburguesa por 8 días y subí 10 libras, y que le diga, es que Dios me está castigando. No, eso es las consecuencias de todo el pan que me metí. Entonces hay cosas que hacemos porque dice la palabra, no se engaña el hombre, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Bueno, hermanos, son consecuencias, pero Dios no castiga. Amén. Entonces, hermanos, todos hemos hecho cosas vergonzosas, pero Jesús cubre nuestra vergüenza. Por eso me gustó mucho lo que Dios hizo hoy desde el inicio de que leímos Cantares. Él nos cubre bajo su sombra. Entonces, aceptemos el perdón y seamos libres de toda enfermedad provocada por la culpa. Mira lo que dice 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo viene la salud? Prosperando tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Liberándote de estos sentimientos y de estas emociones. Amén. Para eso es la administración. Pastora, me pasa esto y siento que le quiero pegar a todo el mundo. Allá está el cuartito, vámonos. Vamos al cuartito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario confesar, soltar, que alguien en autoridad ore sobre ti y que recibas sanidad. Amén. Vamos a orar, ¿le parece? Hoy le gané a la chicharra. Yeah. Si usted tiene algo que soltar, suéltelo. Padre, oramos en esta noche. Bendito Dios, santificamos tu nombre. No hay nadie que se compare a ti. Tú eres clemente y compasivo, misericordioso. Dios, a ti vengo a entregarte todo sentimiento de culpa, todo sentimiento de vergüenza, todo sentimiento de derrota, todo sentimiento del pasado que me acecha. Porque tú eres grande en misericordia y tú, Señor, extiendes con clemencia y el favor necesario. Yo sé que tú no castigas, sino que tú extiendes, Señor, soluciones. Tanto así que diste lo que más amabas, a Cristo Jesús, tu único Hijo, para que a través de su sangre derramada en la cruz, hoy recibamos esa sanidad en el alma, en el espíritu y también en nuestro cuerpo. Pues escrito está que tú quieres que yo sea bendecido así como prospera mi alma.
Ayúdame a identificar esas áreas que se han llenado de emociones negativas que impiden que yo avance. Quiero salir de toda trinchera. Sácame de toda trinchera, Espíritu Santo, y llévame a tu presencia para que sea sanada por completo. En el nombre de Jesús, ven a traer sanidad a mi recuerdo, a mi memoria, a esa parte del cerebro que yo no la tengo activa de forma voluntaria, pero hay ahí memorias que ahora determinan mis acciones, mi comportamiento. Te pido que sanes esa parte de mi mente, Señor. Esas memorias que no están presentes, pero que igual operan para hacer daño, hoy las traemos ante ti para que tú, Señor, las desactives, las elimines, Señor, en el nombre de Jesús. Mi mente está enfocada en Cristo Jesús y dejo, Señor, que tú la renueves mañana tras mañana. Sigue formando a Cristo en mí, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Me dispongo para que perfecciones tu obra en mi vida, Señor. Te doy gracias por tu palabra, que es medicina a mis huesos y es dulzura en mi paladar. Bendito sea tu nombre. Bendigo a los que están aquí presentes, su levantar y su acostar, su entrada y su salida. Pon favor en ellos para contigo y para con los hombres, Señor, que donde quiera que ellos vayan, tu favor los persiga, tus bendiciones los persigan, Señor. Abre puertas de bendición, Señor. Cierra toda puerta que los va a alejar de tu presencia. Aquellos que han traído diezmos y ofrendas, bendice el fruto de sus manos, que no falte trabajo y que no falte alimento en sus mesas, Señor. Da aumentos de sueldo y horarios de trabajo que no les impida venir a tu casa. Aquel que vino enfermo, da sanidad, Señor, desde el tuétano de sus huesos hasta la punta de su cabeza y de sus pies. Gracias, Dios, por tu fidelidad, y a ti damos la gloria, y todos decimos amén. Bendíganse, hermanos, entre ustedes. Le damos una prenda de palmas al Rey de Reyes. Amén. Nos vemos el domingo.